Cordial saludo, mi nombre es Joan Peña. A continuación vamos a desarrollar la actividad propuesta para el último corte de álgebra lineal acerca de los productos vectoriales. Ok, el producto punto. Bueno, el producto punto o producto escalar es una operación algebraica realizada entre dos vectores, la cual se caracteriza porque el resultado de la operación es una magnitud escalar. Se denota con un punto para identificarlo como producto de vectores. En propiedades, para realizar el producto punto debemos tener en cuenta las siguientes propiedades. El producto escalar de dos vectores está dado por la suma de los productos de las componentes en cada vector, es decir, el producto punto del vector A por el vector B está dado como la suma del producto de las componentes en X de cada vector más el producto de las componentes en Y del vector, de cada vector. Norma o magnitud del vector. Está dada por la raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado. Es la magnitud o la longitud del vector. El producto de un mismo vector, el producto de un mismo vector es igual a su magnitud al cuadrado. Es decir, el producto punto del vector A por sí mismo es igual a su magnitud elevada al cuadrado. El producto punto de dos vectores es conmutativo. El producto punto del vector A por el vector B es igual al producto punto del vector B por el vector A. El producto de tres vectores está dado como el producto punto del vector A por la suma de los vectores B y C es igual al producto punto del vector A por el vector C más el producto punto del vector A por el vector C. Es decir, se aplica la ley distributiva para desarrollar este producto. El producto de punto de dos vectores en sus componentes unitarias está dado como el vector A en sus componentes unitarias, producto punto el vector B en sus componentes unitarias, está dado como la suma de los productos de los vectores en sus componentes, es decir, las componentes unitarias del vector A, producto las componentes unitarias del vector B. El producto de un vector por un escalar está dado como producto de un vector escalar k, valor cualquiera k, punto del vector b, está dado como el producto del producto punto por el escalar o del producto punto del vector a por el producto del vector b por el escalar k. Bueno, vamos a realizar un ejemplo. Entonces, realizar el producto punto entre el vector a punto b. Entonces, la regla nos dice que debemos multiplicar las componentes de los vectores en los ejes unitarios o pues en los ejes, las componentes en los ejes. En este caso estamos trabajando con los ejes unitarios, con las componentes unitarias de los vectores. Entonces vamos a decir que el producto punto del vector A por el vector B es igual al producto de las componentes en I más el producto de las componentes en J. Entonces planteamos las multiplicaciones. La componente en I del vector A por la componente en I del vector B más la componente en J del vector A por la componente en J del vector B. Entonces eso es 3 por menos 2 nos daría menos 6 en I y 2 menos 2 por menos 5 nos daría 10 positivo. Hacemos la suma de los productos de las componentes, eso nos daría 4, entonces es decir, el producto punto del vector A por el vector B es igual a 4. Ahora, realizar el producto punto entre el vector C y D. Se hace exactamente lo mismo. La única diferencia radica es que en estos dos vectores ya tenemos una tercera componente, una componente unitaria en el sentido K, es decir, en la dirección Z. Vamos a trabajar pues ya las tres dimensiones. Entonces vamos a decir que el producto punto del vector C por D es la suma del producto de los productos, entonces de las componentes en I del vector C por la componente en I del vector D, más la componente en J del vector C por la componente en J del sector del vector D, más la componente en K del vector C por la componente en K el del vector D. Entonces, 2 menos 4 por menos 2 por menos 4 nos da 8. Más 3 por menos 1 pues nos daría menos 3. Y acá sería menos 2 por 2 nos daría menos 4 negativo. Entonces nos quedaría 8 menos 3 menos 4 nos daría igual a 1. Entonces el producto punto del vector C por el vector D es igual a 1. El producto cruz. El producto cruz o producto de Gibbs es una operación binaria realizada entre dos vectores
en un espacio tridimensional. El resultado del resultado de la operación es un vector perpendicular al plano que forman los vectores que son multiplicados. Se denota con una X para identificar el producto entre vectores. Bueno, el producto cruz desarrollado como un polinomio. Em, para desarrollar un producto cruz hay que tener en cuenta, pues, como la definición nos decía, vamos a generar un vector perpendicular al plano que generan los dos vectores. Es decir, A cruz B, podemos encontrarlo acá en la gráfica, A cruz B nos va a generar un vector perpendicular al plano que generan A con B. Para desarrollar el producto cruz de manera polinomial o pues de cualquier forma, debemos tener el vector en sus componentes unitarias, es decir, en las componentes I, J, K. También debemos tener en cuenta que donde los productos vectoriales unitarios están dados por, es decir, el producto cruz de los vectores unitarios siempre nos va a generar un vector perpendicular al plano o un vector nulo. Dependiendo, cuando son los vectores paralelos, en este caso, por ejemplo, I cruz I, pues no nos genera nada, pero en cambio I cruz J sí nos genera un vector en sentido K. Em, Algo para tener en cuenta en el producto vectorial es que no es conmutativo, es decir, yo no puedo multiplicar I cruz J o J cruz I, pues son diferentes. Vamos a hacer el ejemplo, vamos a mirar acá, por ejemplo, I cruz K nos da un vector en sentido menos J. Ahora vamos a buscar K cruz I. K cruz I nos da un vector en J también, pero en sentido positivo, o sea, son vectores contrarios. Bueno, para desarrollar el producto como polinomio, lo que hicimos fue plantear el vector en sus componentes unitarias, el vector A, y multiplicarlo por todo el vector B, es decir, A en las componentes unitarias de A en I por todo el vector en B, más las componentes unitarias en J del vector A por todo el vector B. Que hay que tener en cuenta los productos vectoriales, es decir, cuando yo haga las multiplicaciones, el vector que me generan esos productos. Por ejemplo, vamos a desarrollar el primer producto. Se hace de manera distributiva, es decir, el primer término con el primer término, más el primer término por el segundo término, más el primer término por el tercer término. Entonces, AI cruz BI. Entonces, A por B y I cruz I. I cruz I, pues los vectores son paralelos, entonces no nos va a generar ningún vector. Pero en cambio, I cruz J, AI cruz BJ, I cruz J nos va a generar un vector en sentido K. Ahora, AI cruz BK, I cruz K nos va a generar un vector en sentido menos J. Y así se desarrollan todas las operaciones. Al final nos van a quedar vectores unitarios en los tres sentidos, en el sentido I, J, K, obviamente positivas y negativas. Al final lo que hacemos es agrupar los términos y sumar y pues finalmente nos va a quedar un vector en sus componentes I, J, K. Bueno, el producto cruz desarrollado como matriz. Esto es otro método, es un método más sencillo de desarrollar el producto cruz. Es un poco más sencillo y pues también hay que tener en cuenta pues que es armar una matriz y pues aplicar los conceptos de álgebra lineal. Eh, para desarrollar el producto cruz pues vamos a tener en cuenta pues nuestros vectores unitarios. Para armar nuestra matriz lo primero que vamos a poner nuestros vectores unitarios, los sentidos I, J, K. Y pues la segunda línea de nuestra matriz va a ser el primer vector del producto cruz. Que hay que tener en cuenta que pues el producto cruz, como decíamos, no es un producto conmutativo, es decir, A cruz B no es lo mismo que B cruz A, entonces pues en la segunda línea siempre va a ir nuestro primer vector. En este caso pues es el vector A, entonces va a ir en la segunda línea de la matriz. En la tercera línea de la matriz pues va a ir el vector B. Si fuera el producto B cruz A, pues debería ir B en la segunda línea y A en la tercera línea. Ya montada nuestra matriz, pues vamos a desarrollar nuestra matriz por método de Laplace, por método de determinantes, teniendo en cuenta que pues los vectores I, J, K van a estar planteados y al final al llegar pues al producto, al análisis del determinante, pues nos van a dar las componentes unitarias del vector A cruz B en los componentes unitarios I, J y K. Vamos a desarrollar un ejemplo
de manera práctica para poder entender un poco más este concepto. Bueno, entonces realizar el producto vectorial entre A cruz B. Entonces, pues, lo primero que tenemos que hacer pues, es tomar nuestros vectores en sus componentes unitarias. A sería 3i más 2j menos k. B sería menos 2i más 3j menos 4k. Procederemos a armar nuestra matriz. Entonces, en nuestra matriz, pues, lo primero que vamos a hacer es poner nuestros vectores unitarios y jk. La segunda línea pues va a ir nuestro vector A, que sería 3i más 2j menos k, o menos 1k pues en este caso. Indicamos el 1 para no dejar el k y para no confundirnos al hacer el producto vectorial. Y el vector B, que sería menos 2, 3j menos 4k. Y bueno, pues ya está nuestra matriz montada, lo que tenemos que hacer es desarrollar nuestro determinante por método Laplace. Bueno, desarrollando nuestra matriz, pues vamos a tener que multiplicar el valor i por la matriz de cofactores, por el determinante de los cofactores. Es decir, tapamos i y pues sacamos los cofactores, que serían en este caso 2, menos 1, 3 y 4. Luego menos, teniendo en cuenta la posición, pues ya que es la segunda, el segundo, la posición es 2, 1, o sea que es un valor negativo, pues teniendo en cuenta pues la matriz de signos por el método de Laplace, entonces ese sería menos j por su matriz de cofactores, más k, sería k pues por su matriz de cofactores, y desarrollamos pues los determinantes. Entonces y queda planteado y desarrollamos el determinante de esta matriz de 2 por 2. Entonces 2 por menos 4 daría menos 8, menos 3 por menos 1 sería menos 3, en todo multiplicado por i, en las coordenadas o en el sentido i, pues, menos j planteado, y pues desarrollamos el determinante de esta matriz pequeña. Entonces 3 por menos 4 sería menos 12, menos 2 por menos 1 nos daría 2 positivo, por el signo menos del determinante nos queda negativo, todo multiplicado por la dirección j, o el j unitario. Ahora el k, pues desarrollamos el k, pues k lo dejamos planteado y desarrollamos este determinante. 3 por 3 da 9, menos 2 por menos 2 nos daría menos 4. En este caso, pues por el signo, pues aquí habría un más 4. Finalmente, pues hacemos la suma. Menos 8 más 3 nos daría menos 5 en sentido i, es decir, en las componentes unitarias de i, menos, bueno, aquí sería menos 14, pero por el menos aquí adelante, del determinante, nos quedaría más 14 en dirección j, las componentes unitarias en j. Y este, pues menos 4, pues 4 sería, menos 4 sería aquí 9 más 4, entonces nos daría 13 en sentido k. Y el resultado final es nuestro vector A cruz B, que sería menos 5i, 14j, menos 13k. Listo, muchísimas gracias. Buen día.